Jurídicamente Hablando. Programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, tu espacio radial creado especialmente por Unión Radio para ti, para que te acerques al mundo de la ley, el único programa radial hasta ahora en la ciudad de Barquisimeto con la frecuencia diaria y la capacidad de abordar todas las materias jurídicas. De verdad que estoy súper contenta con la receptividad que han tenido todos ustedes. Ya estoy recibiendo llamadas de colegas quienes me indican que quieren venir. Por supuesto que sí, todos son bienvenidos porque todos los criterios y todas las perspectivas es lo que hace que esto se enriquezca. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana ponte cómodo porque hablaremos hoy jueves de derecho penal. Si es primera vez que nos escuchas, te cuento que esto tiene una dinámica. Los días lunes respondemos a 4 preguntas que tú puedes perfectamente enviar. Escríbenos a través de nuestro DM, @soy Cristina Coronado, y cuéntame cuál es esa duda que tienes, qué es lo que le está pasando a ti, a tu familiar, qué es lo que quieres saber. ¿Quieres hacerlo a través de una nota de voz? Pues mejor aún. De esa manera hacemos mucho más interactivo esto. Envíame la nota de voz con tu duda jurídica y yo con todo gusto te la responderé los días lunes. Los días martes hablamos de derecho de familia. Todas aquellas cosas que tienen que ver con las relaciones paterno-filiales, nuestros sistemas de crianza, aquellas decisiones que tomamos con respecto a cada uno de nuestros hijos y qué hacer en aquellos casos en donde lamentablemente las uniones matrimoniales no pueden continuar y se decide acabar con ellas. ¿Qué pasa con esos muchachitos después de eso? ¿Cómo quedan los regímenes de manutención? ¿Qué ocurre con los bienes que hubo en el matrimonio? En fin, todo lo que pueda ocurrir dentro de una familia desde el punto de vista jurídico. Los días miércoles hablamos del derecho civil. Todos aquellos actos de disposición que como ser humano tienes, aquellas decisiones de hacer un contrato, de abrir una empresa, de cerrarla, de contratar un trabajador, aquello que puede ser para ti importante como hacer un testamento, una donación, en fin, todos aquellos actos de disposición que como titular de derechos puedes hacer. Los días jueves, como hoy, son mis días favoritos, debo confesarlo. Hablamos de derecho penal, ciencias penales y criminológicas, criminalística, psicología forense, todos aquellos aspectos que tienen que ver con el mundo del derecho penal son dedicados para ti los días jueves. Y los días viernes no nos quedamos cortos porque hacemos un resumen de lo que ha ocurrido durante la semana a nivel nacional e internacional desde el punto de vista jurídico. Múltiples vitrinas, múltiples espacios, múltiples criterios para que estés completamente empapado de toda la información jurídica. ¿Y esto por qué ocurre? Porque atrás de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Yo soy Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial, Universidad Central de Venezuela, y te digo que puedes acceder no solo a través de nuestro dial 102.3 FM, sino a través de nuestra plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque ahora la radio se ve. Entrando al www.mundour.com puedes disfrutar de todas nuestras transmisiones. Hazte parte y suscríbete a nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones y no te perderás de ninguna de nuestras alocuciones. Si en este momento estás manejando pero te tienes que bajar y no quieres perderte el programa, pues no te preocupes porque entrando justamente a nuestro canal de YouTube vas a ver nuestra programación. ¿Eres del Team Instagram? Bienvenido, porque en Instagram también tenemos espacios para ti. @Unión Radio 102 y @Soy Cristina Coronado, mi cuenta personal. Sígueme y te empiezo a seguir, no tengo problemas de ego con eso. ¿Quieres llamarme? 0251-254-9583 es el número telefónico que tenemos disponible para aquellas dudas. Así que
No hay excusa para aprender de derecho porque jurídicamente hablando comienza así. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Jurídicamente hablando. Hoy es 20 de febrero del año 2025 y se conmemora, entre muchas otras cosas, el Día Mundial de la Justicia Social. Y esto es con la finalidad de concienciar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social. Se pretende, sobre todo, erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, así como la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. ¿Cuál es el origen de este día? Este día fue proclamado el 26 de noviembre del año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A tal efecto, se seleccionó como fecha de celebración de esta efeméride el 20 de febrero de cada año. Para la ONU, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión. En un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad y el crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible. Pero, ¿qué es eso de justicia social? El concepto de justicia social se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal. Todas las personas debemos tener acceso al disfrute de los derechos humanos fundamentales, al derecho a la identidad, a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación, entre otros muchos derechos, así como a ser tratados con respeto y dignidad. Por esta razón, la justicia social promueve cada uno de esos derechos y las obligaciones de las personas que forman parte del colectivo social de manera igualitaria, justa y equilibrada. Así las cosas, entonces debemos tener en cuenta que hoy se conmemora este día y si quieres apoyarlo, utiliza el hashtag Día Mundial de la Justicia Social, Día de la Justicia. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Tal como lo indicamos el día de ayer, hoy vamos a hablar sobre amparos constitucionales. ¿De qué va esto? ¿Con qué se come un amparo constitucional? En algunos casos hay que reconocer que el vigilante debe ser vigilado. ¿Y esto es cómo? Cuando nosotros tenemos un organismo estatal, un organismo que se supone que le hemos dado la confianza absoluta al investirlo de autoridad para que nos represente, deberíamos tener justamente la tranquilidad de que cada uno de los actos emanados de ese Estado, de ese vigilante, de ese garante, deberían evidentemente corresponderse con ese juramento, esa protección para la cual ha levantado la mano. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? ¿Qué ocurre cuando los funcionarios de un Estado cometen infracciones, se separan de lo que ha sido, en este caso, su visión y el deber de protección de cada uno de los nacionales, de los ciudadanos, y empieza a través de sus actos investidos de autoridad legítima a afectarnos? ¿Qué ocurre cuando una decisión es contraria a derecho? ¿Qué ocurre cuando una acción vulnera un derecho fundamental? Para esto existe este recurso excepcionalísimo que contempla esa potestad de exigir que nuestro derecho constitucional nos sea restituido y se conoce como el amparo constitucional. Puede definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional, extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, tendente a lograr el restablecimiento de los mismos de una manera efectiva e inmediata. Establece el artículo 27 de la Constitución Nacional que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figure expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La acción de amparo constitucional es, pues, un mecanismo extraordinario destinado a restablecer los derechos y garantías de rango constitucional vulnerados o amenazados.
constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido si el quejoso dispone de otros medios ordinarios idóneos para proteger su derecho. Esto es súper importante, señores, porque a veces creemos que cuando tenemos una decisión adversa o cuando tenemos una situación que consideramos que vulnera un derecho, el amparo es la vía por antonomasia para solventarla. Y esto tiene justamente ciertas características de procedencia y ciertos requisitos que deben ser satisfechos. Pero lo primero que debemos entender es que para poder invocar un amparo constitucional se requiere que no exista otra vía ordinaria para que se subsane esta situación jurídica infringida. En este orden de ideas, varios autores de obras constitucionales han indicado que la definición de amparo constitucional se puede establecer como una acción de carácter extraordinario cuya procedencia se limita a la violación o amenaza de violación del solicitante de manera inmediata y flagrante de derechos constitucionales, de derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento existen vías ordinarias, eficaces, idóneas y operantes. De esta definición se puede destacar entonces la siguiente característica. En primer lugar, se trata de una acción que tiende a tutelar derechos constitucionales vulnerados o amenazados de vulneración, lo que se traduce en que no se trata de un recurso ni de un derecho, sino que está más dentro del mundo de las garantías. Y esto es un extracto de una sentencia muy bonita de fecha 24 de enero del año 2021, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asignada con el número 18. Según este criterio, el amparo constitucional es un mecanismo jurisdiccional. ¿Y qué significa que sea un mecanismo jurisdiccional? Que solo es resuelto a través de un tribunal. ¿Esto por qué? Porque justamente un juez de instancia es el que está llamado a verificar que se haya vulnerado esta situación, que se haya vulnerado este derecho constitucional y en consecuencia, como garante de la Constitución y la ley, es quien está llamado a restituir esta situación. Por esto se hace por vía jurisdiccional, no se hace a través del Ministerio Público, no se hace a través del CICPC, a través de la Prefectura ni ningún otro organismo administrativo. Se hace por vía jurisdiccional. La justicia tardía no es justicia, jurídicamente hablando. Entonces, este mecanismo jurisdiccional que, como hemos dicho, está destinado a la protección exclusiva de los derechos y garantías constitucionales, tiene como finalidad restituir a cada uno de los ciudadanos el disfrute de sus derechos fundamentales o evitar que se materialice una amenaza contra estos derechos, por lo que ante la existencia de una situación jurídica infringida, los efectos del amparo constitucional no pueden ser constitutivos, sino solamente restitutorios o restablecedores de la situación que fue infringida de forma idéntica o en aquella que más se le asemeje. Y esto es una de las cosas fundamentales que hay que entender, porque si yo como ciudadana siento que están amenazados mis derechos, pero no se han vulnerado hasta ahora, yo no puedo invocar un amparo constitucional. Si yo siento una amenaza o he recibido una amenaza de alguna persona, entonces la vía es la interposición de una denuncia por aquello de que existe un temor reverencial, probablemente cierto, probablemente infundado, pero existe un temor de un potencial daño. Para que el amparo constitucional proceda, el daño ya debe estar causado. Ya debe existir una situación, una transformación, un hacer o un no hacer que constituya una consecuencia lesiva para mí y que me lleve a una posición de desventaja en donde no se respeten mis derechos constitucionales. Por ello, es interesantísimo también entender que como quiera que el amparo constitucional trata de devolverle a usted lo que le han quitado, debe haber algo que le hicieron para poder pedirlo, ¿no? Deben haberme quitado algo, deben haberme prohibido que yo ejecute una acción, deben haberme vulnerado un derecho para que entonces a nivel jurisdiccional, con la interposición del amparo, exista esa restitución. Cuando se nos dice que el amparo
no puede ser algo constitutivo. Es algo que es importante que lo entendamos porque el amparo constitucional no te otorga un derecho. Los derechos constitucionales ya los tenemos, solamente con el simple hecho de haber nacido, con el simple hecho de ser reputados seres humanos y tener un nombre, ya nosotros tenemos una serie de derechos constitucionales que pueden ser amparados. En consecuencia, el amparo constitucional no te otorga un derecho, lo que hace es devolvértelo. En este caso, devolvértelo si te lo han quitado o restablecértelo a lo que sea más parecido a la situación en la que te encontrabas. Vamos justamente en nuestra segunda media hora de programa a darles algunos ejemplos de situaciones que pueden enmarcarse en los diferentes tipos de amparo constitucional que hay y que nos muestran que como ciudadanos podemos interponer esta actividad o esta acción extraordinaria de una manera bastante sencilla incluso, porque debo confesar que hasta a nivel de abogados existe un temor de interponer amparo constitucional por aquello de que tienen que, en primer lugar, señalar generalmente a un ente público o a una autoridad pública y aquello, bueno, viene el tema subjetivo de que, cónchale, si lo hago, ya luego van a haber represalias contra mí, no sé qué. Pero quienes nos hemos atrevido a invocar amparos constitucionales nos damos cuenta de que hay una esperanza en la justicia y de que sí se reconoce cuando la situación evidentemente constituye un peligro o ya se ha materializado una circunstancia que es completamente lesiva y para la cual no tengo ninguna otra vía que ejecutar. Así las cosas, debemos entender entonces que la naturaleza jurídica del amparo nos demuestra que se trata de un derecho de garantía. Es un derecho del cual todos los ciudadanos somos titulares. Es un derecho que a su vez se denomina derechos de garantía. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo dice la palabra, es esa seguridad que yo tengo para reconocer que cada uno de los derechos constitucionales de los cuales soy titular están protegidos. Es como, imagínense tener un seguro de vida. Usted le pasa algo, bueno, hay una garantía de una cobertura, de pronto para los beneficiarios o lo que usted haya decidido. En el caso del amparo constitucional, eso es la garantía de que sus derechos constitucionales, que por antonomasia deberían ser respetados, en el caso de que no lo fueren, van a ser a su vez restituidos a usted. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. ¿Y cómo es el procedimiento de un amparo constitucional? ¿Cómo se hace esto en la práctica? Según la primera parte del artículo 27 de nuestra Constitución Nacional, el procedimiento de la acción de amparo constitucional va a ser oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad. La autoridad judicial competente va a tener potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. El tiempo será hábil, es decir, cualquier día usted puede interponer un amparo constitucional y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. ¿Y esto qué significa? Fíjense ustedes que cuando nos indica el artículo 27 de nuestra Carta Magna que el procedimiento de amparo va a ser oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, nos está diciendo incluso que usted puede hacer un amparo constitucional en una hojita sin necesidad de que usted esté asistido por un abogado y decir qué es lo que le está ocurriendo. Esto en la práctica es algo que puede llevarse a cabo así. Sin embargo, cuando una persona que no tiene un conocimiento jurídico y no sabe que quizás existe otra vía ordinaria para reclamar ese derecho que siente que se le está vulnerando, interpone un amparo constitucional, probablemente se le pueda declarar inadmisible por aquello de que existen otras vías jurídicas. Sin embargo, si una persona pues ha visto vulnerado su derecho constitucional o el de algún familiar y evidentemente encuentra que no existe alguna otra vía para poder solicitar que esta situación se subsane, entonces de conformidad con el 27 constitucional no necesitará mayores formalidades para invocar un amparo constitucional.
¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Fíjense ustedes, existen requisitos que tienen que ver con la admisibilidad, con la procedencia, los que establece la jurisprudencia y los que establecen nuestras normas adjetivas, que son nuestros códigos de procedimiento. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, son aquellos que debe observar el juzgador ab initio, es decir, al recibirlo, para determinar si la acción de amparo debe tramitarse o no, para la definitiva declarar si procede o no. Asimismo, los requisitos de procedencia son aquellos que debe revisar el juzgador en el mérito de la causa, es decir, luego de haber establecido esos requisitos que hacen admisible la acción de amparo. ¿Y cuáles son? Que el hecho sea lesivo, es decir, que haya una lesión a mi derecho, que exista esta lesión desde el punto de vista considerada de actualidad como una lesión constitucional que está ocurriendo en este momento o que está por ocurrir, ¿ok? En virtud de una decisión, por ejemplo. Además, el hecho de que la lesión constitucional sea reparable. Y con esto me detengo. Imaginemos que usted pasa por la penosa situación de que le matan a un familiar. Evidentemente, la vida es un derecho constitucional, es un derecho con protección constitucional, el derecho a la vida. Pero si existe un homicidio, la figura jurídica no es la figura del amparo. ¿Por qué? Porque existe, según nuestra regulación jurídico-penal, una serie de procedimientos naturales para la investigación de un homicidio. En consecuencia, al ser un delito de acción pública, se iniciará una investigación, se asignará a un fiscal, se abrirá un expediente y se hará lo conducente para que se lleve a cabo justamente todo lo que tiene que ver con la investigación y la adquisición de los elementos que nos van a ayudar a determinar los autores de este hecho punible. Así las cosas, entonces cuando ocurre un homicidio no tenemos por qué decir que de una vez la figura que procede es el amparo, porque hay otros procedimientos ordinarios. Además, el hecho de que la lesión del derecho o la garantía tenga este carácter constitucional. ¿Y a dónde voy? Imaginemos que de repente usted está invocando su derecho constitucional a la propiedad, a usar y gozar y disfrutar de la propiedad. Imaginemos que usted tiene una casa y entonces usted quiere ir a vender esta casa y llega al registro inmobiliario con la persona que le está comprando la casa, con sus documentos, con sus impuestos y con todo perfecto, y el registrador le dice: usted no puede vender esa casa, sin que haya una decisión jurisdiccional previa que imponga una prohibición de enajenar y gravar, sencillamente porque le provocó, porque a usted le cayó mal, porque hay un capricho de la autoridad. Entonces esto perfectamente tiene un fuero constitucional que puede ser a través de la vía de amparo debidamente protegido. Hasta acá nuestra primera media hora de programa. No se vayan, porque al regreso vamos a contestar aquellas situaciones que tienen que ver con la cotidianidad y llevárselos a título de ejemplo con esas cosas que se pueden convertir en circunstancias que son necesarias llevar a la figura del amparo, y además a conocer que no existe un solo tipo de amparo, sino que existen muchísimos, 10 para ser exacta, en donde podemos ver que diferentes circunstancias tienen diferentes formas de perseguirse a través del amparo constitucional. Ya volvemos. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando.
Estadio 102.3 FM, Barquisimeto. Conectados. Conoce las perspectivas que dan forma al mundo legal y cómo afectan tu vida diaria en la entrevista del día. Estamos de vuelta acá en Jurídicamente Hablando. Soy Cristina Coronado y estoy súper contenta porque ya está en cabina mi invitada del día de hoy. Hoy estamos hablando de amparos constitucionales y si alguien sabe de esto es Almarina Ferrer. Me permito presentarla. Ella es abogado egresada de la Universidad Fermín Toro en el año 2003, diplomada en docencia universitaria, especialista en ciencias criminalísticas, especialista en derecho procesal penal, ex juez itinerante en funciones de juicio, ex defensora pública en materia penal ordinaria, con 20 años de experiencia docente tanto en pregrado como en posgrado en la Escuela de Derecho y además de ser docente de la Escuela Nacional de Fiscales, actualmente cursando un doctorando en Derecho. Almarina, puedo decir, es una de mis referentes en el mundo jurídico penal, además de que tuve la satisfacción de compartir trinchera, como ella y yo siempre decimos, a nivel de nuestras aulas de estudio. Hoy nos encontramos nuevamente reunidas en esto de tratar de hacer justicia cada una desde sus mejores flancos. Bienvenida, Alma, qué placer tenerte por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, agradecida por la invitación. Gracias para hablar de derecho. Lo que nos encanta, exactamente. Alma, amparos constitucionales, ¿con qué se come eso? ¿Eso será como que algo que solamente un abogado muy técnico con demasiados latinazos puede hacer o es algo a lo que cualquiera tiene acceso? Ciertamente, mira, el amparo es un mundo fascinante porque a diferencia del resto de los recursos es una herramienta fundamental que cualquier ciudadano debería dominar, el ciudadano de a pie, el ciudadano de la vida común. A diario, este tipo de recursos puede reintegrar o restablecer una violación de derechos fundamentales, que creo que es lo esencial aquí, y ese restablecimiento es casi de inmediato. De hecho, es uno de los recursos que no requiere tanto formalismo. Hasta de manera oral, un ciudadano, y creo que es una de sus características, potencia la participación ciudadana en la administración de justicia. Una de las cosas que de repente le preocupa a la audiencia es el hecho de cómo voy a ir yo a quejarme en un tribunal de otro juez o cómo me quejo de una autoridad pública. Es decir, me escucharán, me pondrán atención, hasta dónde realmente esto es factible, ¿no? ¿Cómo podemos tranquilizarlos en ese primer punto? Sí, en el primer punto que estableces es un tema más de conocer y saber y que forma parte de esa formación ciudadana que tiene que tener ese ciudadano. ¿En qué sentido? No necesariamente todas las quejas o todas las cosas que a mí me parezcan injustas son susceptibles de amparo. Hay como vías ordinarias en las que tú puedes quejarte de algún acto, quejarte de la actuación de un juez, pero tienes que tener claro cuándo prospera el amparo y cuándo no, porque hay una limitante para el ejercicio del amparo que es que hayas agotado todas las vías ordinarias y aún así el derecho fundamental del que estamos hablando se encuentre conculcado o amenazado. Exacto. Porque no necesariamente tiene que estar vulnerado para poder ejercerlo. Fíjate que, y es importante que arranquemos por ahí, Alma, porque justamente las personas tienen que saber que ciertamente pueden acceder al sistema de justicia y pueden invocar un amparo constitucional si está violentado o hay una amenaza real y factible de que se violente un derecho constitucional, pero como bien lo dice Almarina, hay que verificar que no exista otra vía jurídica y es allí en donde entra la necesidad de asesorarse por un abogado. Existe justamente en este sentido un mecanismo que está, si se quiere, aminorando lapsos, aminorando formalidades y aminorando cosas, y es justamente el amparo constitucional. Como para poner de una vez en materia a las personas, ¿qué tipo de situaciones pueden dar lugar a un amparo constitucional? Mira, hay dos claves en materia que es la que esencialmente me compete, que es las privaciones judiciales que están, o las privaciones que son contrarias a derecho. La única forma de atentar contra la libertad personal de una persona es bajo dos circunstancias. La primera, que pese alguna orden de aprehensión contra esa persona o que a esa persona se hallare cometiendo delito. Esas son las únicas dos formas en que la autoridad o incluso un particular
pudiera considerar privar de libertad a una persona. O Si sea esas dos circunstancias no están dadas, la privación se hace ilegítima y cualquier persona, ciudadano, abogado, defensor público, puede denunciar ante un juez qué organismo está privando de libertad. O sea que esa famosa citación que le hacen a una persona que está denunciada por un organismo y va supuestamente a declarar, pero no le están recibiendo declaración, tampoco le dejan hablar con el abogado y tampoco lo están poniendo a la orden del Ministerio Público, podría ser susceptible de un amparo constitucional si pasan una cantidad de horas sin que esta persona salga de este organismo. Así es recurrente y más común de lo que pensamos, que a cuenta de una entrevista tienen retenida a la persona, y esa retención, más allá de cumplir un acto de identificación plena o de verificar lo que pudiera saber en torno a una investigación, sobrepasa los límites racionales. Y cuando esa privación se constituye en unos parámetros irracionales, la persona o su abogado o cualquier persona que tenga la posibilidad de poder denunciar esta circunstancia puede acudir ante un juez de control y decir, mira, desde horas de la mañana está fulanito de tal supuestamente rindiendo una declaración y son las 8 de la noche y no ha salido de ahí. Exactamente. Es exagerado el tiempo en el que está ahí, dicho sea de paso, acudiendo por su propia voluntad a someterse a la persecución penal. Y esta es una de las razones que en la práctica de pronto hace que las personas no quieran acudir, no quieran responder al llamado de la autoridad pública, y allí es donde como abogados nosotros siempre aconsejamos el hecho de que sí se debe acudir porque hay un llamamiento que es legítimo, pero en esta medida evidentemente lo ideal es que se sepa que vienen asistidos de un abogado, que hay personas que están detrás al pendiente de esto. Decías algo bien interesante y no sé si has pensado, al igual que yo, en el tema del vacío que hay en cuanto a esas horas de las entrevistas. Claro. Nuestra ley establece cuánto tiempo debe pasar desde el punto de vista constitucional para poner a una persona a la orden de un tribunal. Y eso está genial, sabemos, son 48 horas y todo el cuento. Pero, ¿cuántas horas es lo normal que debe pasar un ciudadano en un organismo de investigación para una entrevista? Sí, ciertamente hay un vacío, no se establece, le colocan a la persona, mira, acude a tal hora, en tal comando policial, quien esté realizando la investigación, pero no dice exactamente cuánto. Sin embargo, tenemos que echar mano de las máximas de experiencia y las reglas de la lógica. No se justifica que para que tú converses acerca de un hecho punible que se está investigando y donde probablemente tú seas testigo o señalado como partícipe de la comisión de ese hecho punible, tengas que durar 6 y 8 horas conversando. Exacto. ¿Qué tanto hablas de un asunto? Hay unas reglas de la lógica y de máxima experiencia que te indica que ya esa entrevista está pasando de ser una entrevista propia para recabar lo necesario para obtener el fin último del proceso, que es la búsqueda de la verdad, para convertirse en una especie de psicoterror que pudiera la persona sentirse amenazada, o incluso las preguntas que se formularan tan repetitivas que pudieran hacer que la persona pues divague o se sienta nervioso o se contradiga, obvio, porque está en medio de una circunstancia donde creo que después del bien más preciado que es la vida, la libertad es lo que pone más nervioso a la persona. Totalmente. Además que hay un elemento bien interesante a nivel emocional que los funcionarios siempre utilizan, y es el hecho de que estaba nervioso en la entrevista. Bueno, cualquier persona que la citen y que prácticamente le impidan moverse de un cuartico lleno de funcionarios armados y de repente quizás con unas técnicas de interrogatorio bien particulares se va a poner nervioso, porque si no se pusiera nervioso entonces sería un psicópata. Claro, claro. Fíjate que a propósito de eso, a diario y con mucha frecuencia pasa que los funcionarios hacen retardar las cosas y pasa por aquí, vente por allá. Hay un tema de confianza de la ciudadanía y la ciudadanía necesita, es una necesidad volver a confiar en la administración de justicia pasado por los órganos de seguridad del Estado.
es un sentimiento común, no estoy, porque bueno, hay funcionarios de funcionarios, Total, no todos están, generalizamos. sí, no todos están metidos en el mismo saco, hay funcionarios con mística de trabajo, personas que cuando el ciudadano común, mira, me están llamando para declarar, venga acá, mire, esto sencillamente es un acto de rutina, necesitamos saber, le indicamos que tiene que estar pendiente de su teléfono, o sea, funcionarios que están haciendo su trabajo sin otro interés que no sea el cumplimiento de sus funciones, la garantía constitucional y el cumplimiento de lo que la ley formula para que ese acto se pueda realizar. Sin embargo, pues en algunos otros casos es impresionante, y de hecho yo antes le decía a mis clientes, vaya tranquilo, acuda al llamado que le está haciendo el funcionario. Ahora les digo, usted no va sin mí. Tienen que ir conmigo. Mira, me encanta que seas así de sincera, Alma, porque una de las experiencias que me ha tocado con tantos colegas acá es el hecho de la rigurosidad legal, ¿no? Y que a veces tú como abogado sabes que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, ciertamente, y este es el primer llamado a la ciudadanía, quienes que nos están escuchando, si usted está citado por un organismo de investigación, por favor vaya acompañado de un abogado. Es su derecho estar asistido de un abogado y en consecuencia estará como que más tranquilito usted allí. Ahora, Alma, cuéntame en relación a lo que ha sido tu experiencia profesional durante tantos años pateando calle, más allá del largo tiempo que estuviste como defensora pública y yo estaba como fiscal, éramos contrapartes, en el mismo sala, escenario. pero amigas al salir de la sala. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a esto de la practicidad del amparo constitucional? ¿Sí le has visto en realidad el resultado? ¿Sí dices que es algo que puede ser recomendado para ciudadanías y colegas que quizás no se han atrevido? Porque es atípico el amparo entre abogados. Sí, es bastante atípico y genera, ya la palabra amparo te genera miedo y dices, no, eso te lo van a declarar sin lugar. El tema es que si tú no tienes la fe y la confianza en lo que estás haciendo, pues se supone que vas a tener miedo a ejercerlo. En el pateo de los tribunales, en el día a día, el amparo se ha constituido para mí en una herramienta letal. Yo le digo así, es una herramienta letal sin que eso constituya en que yo voy a estar recurrentemente usando el amparo cuando no corresponde. No vas a ser una amparadora de oficio. Porque entonces te empiezan a decir, ya no por tu nombre, sino amparito. Exacto. No, porque la doctora si no le hace esto, entonces le van a introducir un amparo. Pero sí es bueno que el jurisdicente sepa que ese abogado va a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Exacto. Y el ejercicio profesional se ha vuelto últimamente como, no le voy a hacer eso porque se trata el juez. Sí, después me va a tratar mal. Entonces me va a tratar mal. No, entonces después yo no tengo esa única causa ahí. Bueno, mira, si te manejas con prudencia y ponderación, pues tú sabes que si vas a ejercer el amparo es porque ya agotaste todas las vías. Por ejemplo, un amparo que nunca me deja es el tema de la omisión de pronunciamiento por parte del tribunal. Me encanta. Porque tú ejerces una petición y pasan meses. Y yo le llamo el tema de ejercer un amparo por omisión de pronunciamiento crónica de una muerte anunciada. Total. Porque entonces uno empieza, ratifico el escrito sin respuesta de fecha tal. Pasa una semana y sigue sin respuesta. Pasa otra y sigue sin respuesta. Entonces ya tengo los argumentos. ¿Cuántos, Alma? Mira, yo considero prudente hacer una ratificación de 2 o 3 escritos con para intervalos de. Mira, una revisión exhaustiva de por lo menos 3 o 4 días. Okay. ¿Por qué? Porque hay un juez que tiene unos lapsos prudenciales para contestarte y hay un tema que no lo invento yo, que no ha sido modificado, que es que el juez tiene que responderte a los 3 días de que tú haces una petición por escrito. Entonces pasan los 3 días y el juez no ha contestado. Bueno, tiene mucho trabajo, no tiene nada más tu expediente, chévere. Entonces vamos a recordarle que está escrito y que está esperando respuesta, porque hay situaciones que son emergentes. De hecho, antes salidas o peticiones para hacerse una medicatura forense o una visita al médico pasaban meses, y eso era totalmente recurrente que ocurriera. ¿Qué hicieron? Pues idearon que cuando se trata de un traslado médico, el mismo día se está acordando. ¿Por qué? Porque entonces mientras pasan los 3 días, claro, la persona se deteriora, su desaparece la física, lesión, claro, si hay una lesión que dejar, claro, o si hay una condición de salud por un privado de libertad, pues claro, empeora. Ahora, el tema de la omisión de pronunciamiento
se ha convertido también en un punto de que introduces el amparo, tiene que conocer a juro la Corte de Apelaciones y se pronuncia de manera inmediata el juez contesta. Sí. Y la Corte de Apelaciones, cuando le toca admitirte el amparo, te dice la situación jurídica ha sido restablecida. Lo que usted quería, que era que respondieran, ya respondieron. Y fíjate que de hecho eso me pasó y yo decía, bueno, pero es que no me siento mal porque al fin y al cabo mi fin último era este. Claro, que te respondieran. Darme la respuesta. Y ahí yo digo, mira, esto es una mofa para mí, pero desde el punto de vista de ver al juez, ¿cuándo se produjo la decisión? Totalmente. Después que introduje el amparo. Totalmente. Entonces, hay unos tiempos que no mienten y que dicen, me estás respondiendo porque introduje el amparo. Y bueno, efectivamente, pues en algunos casos me dan la razón y contestan que era lo que yo quería, que respondieran sí o no, claro. Porque eso me va a permitir a mí saber en qué piso estoy, no estoy en un vacío en el que la persona no sabe dónde está y no tiene quien alegue ni ejerza recursos. Por eso es que es tan importante el acompañamiento, la presencia de un abogado diligente que esté pendiente de cuáles son sus armas y cuáles son sus recursos, no dejar pasar ni dejar hacer. Sí, una de las cosas que observo con preocupación a nivel ético es que muchos colegas responden, no, pero es que esto tarda, le dicen al cliente, mira, pero ya van 2 meses, no, pero es que, bueno, aguántese, porque hay gente que le dura mucho más, entonces es como una forma de flagrantemente reconocer tu propia negligencia sin dar parte de las otras figuras procesales que tiene. Hemos definido ya en ejemplos 2 tipos de amparo, tenemos aquí ya lo que es la omisión de pronunciamiento y tenemos por una privación ilegítima de libertad. ¿Qué otras situaciones de la cotidianidad se pueden convertir especialmente en un efecto de un amparo? Mira, el otro cotidiano, pero así tira al piso, es que te desalojen de manera arbitraria de tu casa. Súper común. Sin prever situaciones que tienen que ser cumplidas por fases administrativas, por fases judiciales y que sea solamente un órgano jurisdiccional, después de haber observado todas las protecciones que como ciudadano tienes, a las que tienes derecho, desalojarte de una casa. Sí, imaginemos un contrato de arrendamiento, entonces de repente la persona, supongamos, dejó de pagar el canon y el arrendador es amigo de unos funcionarios. ¡Pum! Mire, señor, venga acá, sálgase, usted no ha pagado, ya va. Claro. A ver, a los efectos procedimentales, Alma, ¿qué le podemos orientar a la ciudadanía en cuanto a los tiempos de espera? ¿Ok? Si bien es cierto, la Constitución ha sido clara al establecer que debería ser una respuesta expedita. ¿Cómo es en la práctica para una persona que nunca ha interpuesto un amparo? Bueno, en la práctica, primero, la ley demanda que efectivamente pues cumplas con unos canales regulares, unas líneas regulares, aunque interpongas el amparo de manera oral y tienen que recibírtelo, tienes que cumplir unas modalidades, unos parámetros. ¿Cuál es el derecho que estoy denunciando? En este caso, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a tener un proceso justo, porque el tema aquí es el arraigo del debido proceso y del cumplimiento de las normas que el Estado venezolano te da como ciudadano, porque es que eso es un derecho fundamental, cumplir las reglas del debido proceso. Entonces, la persona pues presenta su amparo y el tribunal tiene que de inmediato, si tiene todos los extremos de ley, cumplirlo, y si no, pues mire, venga como una especie de despacho de saneador, mira, se te olvidó colocar el domicilio de la persona a quien estás denunciando como el amenazante o el accionado en el amparo que estás ejerciendo. En principio estamos hablando de algo súper expedito que llama una respuesta o una resolución de 48 horas. Una vez que se ha admitido el amparo, se ha fijado la audiencia, si es de escuchar pruebas, etcétera, y la inmediata respuesta del juez, que no es cualquier juez, es un juez en competencia constitucional, o se llama juez constitucionalista, a pesar de que sea de penal, de civil, de niños y adolescentes, de laboral, es un juez que sencillamente va a verificar el derecho vulnerado, quién lo vulneró, la circunstancia, y de una vez restablecer
la situación jurídica que se está denunciando, pues. Ok. ¿Y qué ocurre en aquellos casos en donde las personas que vulneran los derechos no son funcionarios, sino que son personas particulares, pero a su vez lo que están vulnerando es un derecho constitucional? Esta es una pregunta que me mandaron a que te hiciera. Fíjate, el amparo constitucional no solamente prospera contra funcionarios del Estado, contra organismos del Estado, eso es importante. Los particulares también podemos lesionar derechos, ¿ok? Hace muy poco, yo creo que menos de un mes, me reservo los nombres por un tema de prudencia profesional y de secreto profesional. Pues bueno, un tema de desalojo, un tema de años que dura la fase administrativa para probar un incumplimiento de contrato, para probar que el arrendatario ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Pues resulta que interponen una denuncia para el cumplimiento de ese contrato y la persona, pues cuando llegó a su casa, estaba una cerradura, un candado, sin nada. Ahora, el tema y hay una línea era un particular. Yo me podía haber amparado porque lo otro sería volver a buscar a una persona que tumbe la cerradura y entonces así hacer justicia por propia mano. Entonces yo estoy buscando reclamar un derecho, pero a la vez estoy cometiendo un delito. Entonces, ¿quién está cometiendo más el delito? ¿Sobre quién están más los derechos que el otro? Porque yo no estoy justificando para nada que alguien se quede con algo que no le corresponde. Total. Pero hay unas formas que hay que cumplir, porque si no, esto sería la ley del oeste. Una anarquía total. Exactamente. Y justamente esto es lo que nos lleva a delimitar esa línea tan delgada que hay entre la actuación de un individuo que puede constituir evidentemente la violación de un derecho constitucional, pero adicionalmente un delito perseguible, bien sea a instancia de parte o perseguible de oficio, pero que a su vez en algunos casos puntuales requerirá la intervención jurisdiccional. Claro. Organismos administrativos, Alma. Ahorita el tema, te cortó el agua, te cortó la luz, condominios de pronto que se creen. Claro, perfectamente viables. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de cumplimiento de condiciones que son aplicables para cualquier estrato persona particular, fundaciones, asociaciones, incluso la protección de derechos individuales o protección de derechos colectivos o un número de personas que puedan representar dentro de esa acción el mal común. No sería el bien común, el mal común, lo que estás causando. Entonces, es bueno, es importante que estas asociaciones, fundaciones, institutos administrativos se hagan asesorar, porque no todo el tiempo con la arbitrariedad. Es que el amparo nace como una forma de ponerle corto a ese poder ilimitado que tiene el Estado, porque entonces el Estado con este tema de preservar el orden público, de que todos los ciudadanos entren por el carril, se excede y en ese exceso te llevas por delante derechos fundamentales que son de reconocimiento supranacional. ¿Quién vigila al vigilante? Es lo que yo siempre digo en materia de amparo. Esto se está acabando, pero no quiero que te me vayas sin responder una pregunta que siempre le hago a las personas que vienen acá. Y tiene que ver un poco con esa Almarina del 2003, que estaba recibiendo su título y estaba llena de sueños y de ideas. No era tan fitness como eres ahorita. El tiempo conspira para que las cosas mejoren. Exactamente. Y la Almarina de hoy, 2025, jurídicamente hablando, Alma, es todo este camino que has transitado, todo lo que has visto, injusticias, cosas equitativas, toda la parte humana que se ha movido en la fibra de nosotros como humanistas que al fondo somos como abogados. ¿Qué hay entre aquella Almarina que soñaba una cosa y la que está ahorita sentada acá frente a mí? ¿Se corroboró que sí se puede hacer justicia en este país? ¿Se dio cuenta que quizás tenía que agarrar por otras vías? ¿Qué le dices de pronto a esas personas que están quizás en el punto inicial de terminar una carrera y están pensando que se van a poder comer el mundo con un código bajo el brazo, o aquel desesperanzado por quizás ha tenido experiencias negativas en su trayecto procesal? Mira, es una respuesta que pudiéramos tardar horas conversando, porque yo me defino como una mujer creyente y amante de la justicia. Creo que la formación profesional ha ido cambiando solamente el ímpetu de pensar que soy una superheroína de la justicia.
por la forma en la que explosivamente reaccionaba ante situaciones que me generaban totalmente impotencia. Ahora tengo el aplomo de la experiencia, la sapiencia de saber cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que guardar silencio. Tú has sido testigo en primera fila de esa transformación en la que vivíamos guindadas en un juicio, pero cuando salíamos teníamos la madurez profesional para entender que cada una estaba haciendo un rol y que el abogado es histriónico dentro de su desempeño profesional. Pero eso no tiene nada que ver cuando sales y encuentras a un compañero de vida, porque eso han sido mis colegas, un compañero al que ves en lo sucesivo. Creo fielmente en la justicia. Sé que hay que hacer un trabajo, pero creo que de forma activa hay que participar en eso, hay que ser autor de que las cosas se transformen. No me puedo seguir quedando expectante a ver cómo se va ese camino en el que sigo creyendo, y creo que la forma de hacerlo es a través de la formación constante. Y esto es justamente lo que nos lleva a invitarlos, ya para terminar, a este sábado 22, a quienes quieran saber más de Amparo Constitucional. La cita es en la sede del edificio El Impulso, para que escuchen a esta magnífica mujer hablar sobre todos aquellos detalles de Amparo Constitucional. Gracias. Ha sido un placer para mí, de verdad, tenerte, Almarina, que sepas que esta es tu casa, y de verdad que súper complacida por tantas cruces de vía que la vida se ha empeñado en el que estemos. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para mañana, para que continúen con nosotros aprendiendo del derecho, acercándose cada vez más a la ley y evidentemente conociendo que podemos cada día estar más cerquita de los instrumentos jurídicos que están con la intención de defendernos. Yo soy Cristina Coronado y les deseo que tengan el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado.